El diputado y secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Álvaro, buenas noches. Hablemos de los avances en el comité de expertos que ya ha despachado varios contenidos relevantes para el anteproyecto, ¿no?, de futura Constitución. Estado Social y Democrático de Derecho, que ha sido un tema de análisis profundo. ¿Qué piensa usted de lo que salió finalmente de la comisión de expertos? Como uno de los negociadores del acuerdo, y cuando defendíamos a los expertos y algunos decían que era una mala idea tener expertos que redactaran, y ciertos sectores de izquierda eran muy reacios a aceptar la presencia de expertos, yo me atrevería a decir que hoy día estamos todos de acuerdo que el Acuerdo por Chile tomó una buena decisión cuando decidimos hacer un comité de expertos transversal que representara las distintas sensibilidades y que, a diferencia de la convención, donde se funcionaba sobre la base de los insultos, aquí se funcionaba sobre la base de los argumentos. Y por lo tanto se logra un texto equilibrado que nadie queda totalmente contento, pero las constituciones no son camisas de fuerza para alguien en particular. Y respecto al Estado Social y Democrático de Derecho, a mí me pasan tres cosas. Primero, que lo defendimos porque habemos algunos en la derecha que creemos que precisamente porque defendemos la libertad, tenemos que disponer condiciones mínimas de dignidad garantizadas para que la libertad no sea un privilegio de algunos, sino que sea un piso de conversación para todos. Eso exigía avanzar, pero avanzar en un Estado social de derechos como el que queda, con responsabilidad fiscal, con presencia de proveedores públicos y privados y con respeto de las libertades. Entonces, cuando escucho a algunos que le tienen un poquito de fobia a este concepto, o no lo han leído, o no han entendido que las democracias modernas que potencian la libertad precisamente crean un Estado que genera ciertos pisos. Y lo tercero, me alegra que obviamente esto haya sido un consenso transversal que cuenta con el voto tanto del consejero experto de los republicanos como también de los sectores de izquierda. Es un consenso de piso de conversación. Sí, ahora hay que ver cómo reacciona el Partido Republicano, que tiene 23 escaños y que ha manifestado varias de las dudas que usted planteaba en su respuesta, que no les convence este concepto del Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Cómo va, cree usted, a reaccionar este gran número de republicanos que hay en el Consejo sobre este punto en particular? Mire, eso tendría que contestarlo ellos. Yo lo que creo es que acá tenemos una sinopsis de lo que debiese ser el Consejo Constitucional, un esfuerzo que ha sido transversal, y yo creo que Carlos Frontaura en particular, que es un experto que proviene del Partido Republicano, que fue designado por la bancada de diputados de los republicanos, yo quiero creer que de alguna manera es una antesala de lo que van a hacer los consejeros, y por eso yo considero tan valioso que Carlos Frontaura haya votado a favor de la consagración de un Estado social y democrático de derechos, pero de nuevo, uno con responsabilidad fiscal, con respeto a las libertades. Entonces, aprovecho de pasarle el dato a una consejera comunista que parece que no se lo leyó completo. Esto no es monopolio estatal. Este Estado social es a la europea, no a la bolivariana. Un Estado social a la europea es uno que tiene provisión mixta, es decir, que los particulares y el Estado participan de esto, y eso es una buena noticia. Mire, ¿sabe lo que pasa, Álvaro? En Chile ya tenemos pensión garantizada universal. Tenemos plan auge y garantías explícitas de salud. Tenemos un sistema de subsidios habitacionales y, por último, permítanme agregarle que en materia de educación tenemos gratuidad en materia escolar y también en materia universitaria. Si eso no es un Estado social como estamos caminando, yo no sé qué es. Entonces, yo lo que aliento a todos es que nos demos una oportunidad para entender que defender la libertad supone preocuparnos de que no sea un privilegio los que la pueden pagar. Esa es la tarea de la centroderecha de cara al futuro. Lo que ha escuchado de republicanos, ¿usted siente que está en ese espíritu de Kast, del presidente de los republicanos, Esquella, de algunos consejeros electos, o no está en ese espíritu? Yo lo que observo es que José Antonio Kast, Arturo Esquella e incluso Carlos Frontaura han marcado un sello que entienden que tenemos una oportunidad única para cerrar el capítulo constitucional en Chile y quitarle una bandera a la izquierda radical, que ha dicho que nosotros nunca hemos querido avanzar, cuando hemos sido nosotros los que hemos impulsado el acuerdo, cuando hemos sido nosotros los que hemos impulsado las 12 bases sobre las cuales esto se construyó, y ahora seamos nosotros los que impulsemos una buena y nueva constitución, es una oportunidad histórica que espero que todas las sensibilidades de la derecha seamos capaces de percibir. Hablemos de seguridad, un debate esta semana entre el presidente del Senado, el senador Coloma, y la ministra Toá, respecto a la cantidad de proyectos presentados, o los que están en tabla, o los que se consideran finalmente ya parte de la agenda. ¿Usted también ha sido crítico respecto a la postura del gobierno en ese sentido? A ver, yo lo que sostuve cuando el senador Coloma tomó la decisión de firmar este acuerdo de Fast Track, yo advertí que esto no lo iban a cumplir. Y algunos me decían, ¿pero por qué eres tan pájaro de mal agüero? Porque las personas actúan coherentemente. Este es un gobierno que en la hora nona estuvo dispuesto por dilatar la tramitación de la ley Naín Retamal. Este es un gobierno en donde los diputados de gobierno en la hora nona votaron en contra de la ley Naín Retamal.
Entonces, ¿qué expectativa podían tener que iban a cumplir el fast track famoso? Tenían que presentar, bueno, el gobierno de esos 31 proyectos, Álvaro, tiene que presentar 12. Y la ministra se había comprometido a presentar 5 ante la semana distrital. Y en política valen más los hechos que las palabras. No presentó los 5 proyectos. Y eso se llama no cumplir con su palabra. Nosotros tenemos un protocolo de acuerdo firmado sobre infraestructura crítica. El gobierno se había comprometido que la última quincena de mayo iba a presentar un proyecto de policía de frontera. Bueno, le quedan pocos días. Entonces, yo creo que este es un gobierno que en materia de seguridad actúa de manera reactiva, es decir, cuando ya la cosa es insostenible, y siempre muy al ritmo de la izquierda más radical del gobierno, que es la que pone un poquito el peaje de la situación. Ya, pero todavía queda tiempo, digamos, para que cumpla. Bueno, a ver, no, lo que respecta al fast track, que yo le digo, desde un principio yo fui muy crítico, ya no cumplieron, porque no fueron capaces de presentar los 5 proyectos antes de la semana distrital. Respecto a la policía de frontera, esperamos que cumpla, pero yo la verdad que tengo muy poca expectativa, porque mire, este es un gobierno que celebra como un triunfo cosas que hace poco votaban en contra. Cuando yo escucho a la ministra Toá celebrar que hoy día tenemos presencia de los militares en la frontera, es una cosa increíble, porque eso era lo que votaban en contra y llamaban la militarización de la frontera en el gobierno anterior, cuando celebran la creación de una base militar en la macrozona sur. Hasta hace poco hablaban que eso era militarizar el Gualmapu. Entonces, este es un gobierno sin convicciones en materia de seguridad, que actúa reactivamente. Rápidamente, ¿qué espera ahí? Por ejemplo, un nuevo pacto tributario, un nuevo relato, nuevas prioridades, un reordenamiento después de la elección del 7 de mayo. ¿Qué espera ahí? Yo espero que este gobierno se dé cuenta que un gobierno que pierde 2 veces de manera como ha perdido, ya en el rechazo perdieron de una manera brutal, y en lo que respecta a la Convención Constitucional perdieron aún más, sea un gobierno que rectifique sus prioridades, que le diga al país cómo van a terminar con el desastre educacional que tienen. Porque hoy día tenemos un ministro de Educación que tiene un desastre educativo en Chile. ¿Qué van a hacer con los problemas de salud? Porque no han bajado una coma las listas de espera. ¿Qué van a hacer para mejorar la situación económica de las pymes en momentos en donde va subiendo el desempleo? O sea, ojalá le hablen a las prioridades sociales de los chilenos y no le hablen, en palabras de la presidenta del PPD, a los monos peludos que los apoyan a ellos. Porque la verdad de las cosas es que aquí la tarea que tiene el gobierno es darle tranquilidad a la mayoría social del país que hoy día les está dando la espalda. Y en eso creo que el presidente Boric no lo ha entendido. Si aparecen con un nuevo pacto tributario, yo quiero anticiparle, Álvaro, no están los votos de la oposición para un nuevo pacto tributario. No más. O sea, este gobierno ya tiene un royalty que le va a permitir un incremento. Le hemos dicho que estamos dispuestos a avanzar en un pacto de evasión y elusión, pero no vamos a seguir subiendo los impuestos en el momento en que Chile necesita reactivarse, no seguir poniéndole mochila al emprendimiento. Pero eventualmente hay que escuchar esa propuesta, si es que llega. Pero si se la hemos escuchado en todos los tonos. A ver, si el ministro Marcel en esto no altera mucho su propuesta. El ministro Marcel hace como que escucha, pero en realidad Álvaro aterriza con las mismas propuestas siempre. Entonces, ministro Marcel, tenga usted claro, no cuenta con los votos de la oposición para seguir subiendo los impuestos. Bien. ¿Qué pasa en la interna en Renovación Nacional? Se ha dicho que la dupla que usted conforma con el senador Chaguán, actual mesa directiva, no iría a la reelección. ¿Hay una definición en ese sentido? Mire, yo en esto me alegro que usted me haga esta pregunta, porque en los partidos democráticos, Álvaro, como Renovación Nacional, los que resuelven la continuidad de los proyectos son los militantes votando. Nosotros hace 2 años nos decían que era imposible ganar con el senador Chaguán. Ganamos. Después enfrentamos una elección parlamentaria tremendamente complicada. Nos dijeron imposible empatar el Senado. Se logró empatar el Senado. ¿Para qué decirle el plebiscito de salida? Usted preguntaba a principio de año si el plebiscito de salida iba a permitir que ganara el rechazo, y la verdad es que hoy día todos lo celebran con mucha elocuencia, pero parecía imposible hacerlo. Entonces, con el senador Chaguán hemos tenido un traspié efectivamente el 7 de mayo. Y yo hablo por mí en lo particular, yo me debo un proyecto colectivo y yo me la voy a jugar por la continuidad de ese proyecto colectivo. ¿Dónde específicamente? Tendremos que resolverlo en colectivo, pero que tengan claro los militantes de Renovación Nacional que, al menos en lo que a mí respecta, yo me la voy a jugar por la continuidad y la profundización del proyecto político que hemos encabezado. ¿Usted al menos va a la reelección? Mire, tendremos que ver concretamente qué es lo que decide el espacio colectivo en el que yo construyo proyectos, pero yo estoy disponible obviamente a trabajar por la continuidad del proyecto político que hemos encabezado. Y siempre sobre Renovación Nacional, ¿cómo ha golpeado lo de Vitacura, los nuevos antecedentes, el papel que jugó Renato Sepúlveda, por ejemplo, que fue un importante dirigente, presidente en algún minuto del partido? No fue presidente, alcanzó a ser dirigente... Pero interino un tiempo. Claro, sí, tiene usted razón. No, en esto hemos tenido una línea siempre. Investigar hasta las últimas consecuencias, sancionar con toda la rigidez de la ley si es que en definitiva se acreditan los delitos, y en ese sentido decirle que tanto el alcalde Torrealba como el señor Sepúlveda dejaron de ser militantes del partido porque entendieron que esto era una responsabilidad que no tenía que traspasarse al partido.
son hechos del año 2017, en los cuales nosotros con ninguno de los que estamos hoy día éramos parte de los dirigentes del partido, pero en eso tengan la tranquilidad que aquí hay una sola línea, investigar hasta las últimas consecuencias y en la eventualidad que se acrediten los delitos correspondientes que se apliquen las sanciones que establece la ley. ¿Sienten que puede golpear al partido, por ejemplo, de cara a las municipales este hecho? O sea, evidentemente para el partido no es fácil que estas cosas se susciten, pero en eso el partido tiene que tener una sola voz, transparencia, claridad, compromiso con la probidad, y eso es lo que hemos hecho desde el minuto 1 y créame, va a seguir siendo la línea de Renovación Nacional. Bien, diputado Chalper, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a usted, Álvaro. Que esté muy bien. Vamos con otras noticias del día. Claro, a propósito, la tensión